Vamos a comenzar entonces con el oído, la parte seguida que vamos a ver es la nariz, luego faringe y laringe, ¿ya? Primero lo normal, lo que tenemos que comenzar a hablar es cuál es la normalidad, la anatomía, la fisiología. Entonces, embriológicamente, ya ustedes conocen esta imagen, pues la vemos a veces desde el colegio, nos hacen dibujar a nuestro oído, ¿no? El oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿no es cierto? Pero ustedes hacen la diferencia en el hecho de que pueden saber el origen de cada una de estas estructuras, ¿sí? Vamos a recordar que el oído externo está conformado por el pabellón auricular, que está compuesto por un esqueleto cartilaginoso, el cual está cubierto de piel. ¿Y cuál es la única área del pabellón auricular que no tiene cartílago? Es el lóbulo, ¿no? Donde colocamos nuestros arietes. Esa es la única parte. Más adelante vamos a ver otros datos importantes del pabellón. El conducto auditivo externo nos va a llevar hasta la membrana timpánica, y la capa epitelial, que es la capa más externa de la membrana timpánica, va a formar parte de este oído externo. Recordemos que la membrana timpánica tiene 3 capas, ¿sí? En la pars tensa y 2 capas en la pars flácida, ¿sí? Que son ciertas áreas específicas que la vamos a ver más adelante. Seguidamente, pues esto va a estar formado, va a provenir del ectodermo. Si ustedes se acuerdan, ectodermo se relacionaba a todo lo que era piel, al sistema nervioso, ¿no es cierto? Mientras que el mesodermo, meso, músculo, hueso, cadena de huesecillos. Mi martillo, yunque y estribo van a provenir de este mesodermo, y igual la capa media de la membrana timpánica. El endodermo va a ser la cubierta que vamos a encontrar aquí en mi caja timpánica, y que va a hacer que los gases que hay en el oído medio, las secreciones que hay en el oído medio, pues se puedan absorber y se puedan producir de manera adecuada. Muy bien. El endodermo va a tener también, va a dar origen a lo que es la trompa de Eustaquio, el epitelio que va a estar recubriendo la trompa de Eustaquio. Ya. Listo. En la parte del pabellón auricular, que ustedes ya habíamos mencionado, va a tener diferentes áreas, diferentes zonas importantes. Estas zonas, por ejemplo, una de ellas es el hélix. Opuesto al hélix vamos a tener el antihélix, ¿sí? Y otra zona importante es el trago, y opuesto a este, el antitrago. Ustedes dirán, pero ¿para qué tanto detalle dentro del pabellón auricular en cuanto a estos nombres un poquito engorrosos? Es porque ha venido en los exámenes de admisión, chicos. En los exámenes, por ejemplo, uno de ellos colocaba cuál es la zona donde deberíamos de hacer un drenaje cuando tenemos un otohematoma o un otoseroma. Y la clave era delante del antihélix. El antihélix es esta protuberancia que nosotros tenemos aquí dentro de nuestro pabellón. Es la parte más saliente y donde deberíamos hacer, por ejemplo, el corte cuando tenemos una colección ya sea de sangre, de líquido seroso o de pus dentro de nuestro pabellón auricular. El trago, el antitrago. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando hablamos de trago, un signo que se conocía como signo del trago positivo? ¿Sí? ¿Han escuchado? ¿Y con qué patología se relaciona? A ver. ¿Alguien se acuerda? Con otitis
¿Externa o media? Con la otitis externa. En algunos casos también con la media, sobre todo en los niños, porque al movilizar el trago, estamos moviendo todo el esqueleto cartilaginoso, miren que tenemos aquí, y ocasiona dolor, ¿no? Porque está inflamado cuando hay una otitis externa. Y en los niños, a veces todo este cartílago se va a relacionar con la membrana timpánica y un movimiento de la membrana también provoca dolor, ¿no? Entonces, por eso es importante reconocer esta zona del pabellón auricular. También tenemos la zona de la concha, que se llama así, que es de donde habitualmente extraemos cartílago cuando hacemos cirugías de oído y necesitamos reparar alguna zona que de repente no tengamos hueso y tenemos que cerrarlo, colocamos cartílago que lo extraemos de esta parte. Lóbulo, ya habíamos comentado que es la única zona del pabellón auricular que no tiene cartílago, ¿no? Es solamente piel, tejidos blandos. Muy bien, el conducto auditivo externo, como ustedes lo pueden ver aquí, tiene una forma de una S itálica, ¿sí? No es recta totalmente. A veces hay algunos pacientes que vienen diciendo, doctora, yo he intentado limpiarme con un hisopo y del lado izquierdo sí entra y del lado derecho no, y creo que tengo algún problema. Entonces, ustedes ahí deben recordar, uno, educar al paciente, que no debemos de manipular el oído con ningún hisopo, y dos, que la forma del conducto es de una S, no es totalmente recto, ¿no? Es como que el oído se tratara de proteger ante cualquier cuerpo extraño también que puede entrar directamente hacia nuestra membrana timpánica. Ahora, cuando ustedes ven este conducto, hay una parte que es cartílago y otra parte que es hueso, ¿sí? Y la piel también tiene características diferentes. ¿Alguien me puede decir qué diferencia encuentra entre esta piel del tercio externo con este tipo de piel del tercio interno del conducto? ¿Qué encontramos en la piel del tercio externo? Folículos pilosos. Muy bien. Estos folículos pilosos protegen también, protegen, ¿no? Y también tenemos las glándulas sebáceas, ahí se produce el sebo. Las glándulas ceruminosas, ahí se produce el cerumen. El cerumen, pues, tiene propiedades antimicrobianas, tiene propiedades antifúngicas, le da el pH que tiene que tener a nuestro conducto, el olor, todas las características como para que los insectos no se quieran estar ahí metiendo, como para que exista un equilibrio adecuado de los microbios que tenemos acá, bacterias, hongos. Entonces, eso es lo importante. Y internamente la piel de este conducto auditivo externo es más delgada, ¿sí? Lo otro es la membrana timpánica, ¿no? Dentro del oído externo. Esta membrana timpánica, ustedes así como la ven, es una membrana timpánica normal, ¿sí? ¿Cómo puedo describir una membrana timpánica normal? Si ustedes ven la membrana, es prácticamente como un vinifán, ¿sí? Delgadita, brillosa, si yo lo veo con el otoscopio va a brillar, el mango del martillo, el humbo, y se ve transparente, nacarado, blanquecino, algunas veces se ven las sombritas de los otros huesecillos que están más internamente. Así es una membrana timpánica normal. Aquí este borde blanquecino se conoce como anulus, que es como un tejido fibroso que se encarga de fijar a la membrana timpánica hacia el hueso. Y esta es la pars tensa. La pars flácida, que ya les había comentado, es esta zona pequeñita que tenemos aquí y que solamente tiene dos capas, ¿no? Mientras que la pars tensa es una membrana más gruesa, más resistente, que tenemos aquí y tiene tres capas. Muy bien. En cuanto a la inervación, miren, nuestro oído va a recibir ramas
sensitivas de diferentes nervios que van a transcurrir cercanamente. Por ejemplo, el quinto par, el nervio trigémino, ¿no? Va a dar sensibilidad aquí a través de su rama auriculotemporal. El nervio vago también se hace presente aquí, va a dar ramas auriculares a nivel de esta región. Y esto es importante que lo conozcamos porque existe un reflejo tusígeno cuando nosotros a veces estamos aspirando, estamos haciendo algún procedimiento en el conducto y el paciente comienza a toser, tos. Ese es un reflejo normal, ¿no? A veces el paciente se asusta y piensa que por qué le está dando tos, pero es normal porque ahí vemos la participación del nervio vago. Tenemos otros nervios auriculares mayores, occipitales menores, tenemos ramas de plexo cervical C2 y C3 que también están llegando a esta región, ¿sí? En cuanto a la irrigación, miren, hay arterias temporales superficiales, arterias auriculares posteriores que tenemos aquí y algunas ramas de la arteria carótida externa, ¿no? Una de ellas es esta. Tanto a nivel anterior como a nivel posterior están irrigando nuestro pabellón auricular. Ahora coloqué este dato en cuanto a la otalgia, ¿no? Porque, y para que lo hagan un paralelo, una comparación en cuanto a la inervación, porque miren, como ya les había comentado, nuestro oído está bien inervado. Quinto par, noveno, décimo, ramas del plexo cervical C2 y C3, y esto puede hacer que algunos otros órganos, algunas otras regiones que están cercanas al oído y que también comparten la misma inervación, pueda irradiar ese dolor hacia el oído y hacer pensar al paciente que se trata del oído, pero realmente es de otra estructura que está cercana ahí. Por ejemplo, la articulación temporomandibular, ¿no? Que podemos ver en esta zona, cuando hay pacientes que tienen artrosis, que tienen esos chasquidos a nivel de la articulación, van a venir refiriendo dolor de oído, ¿no? Según ellos, pues eso se llama otalgia. Es algo subjetivo que el paciente cree que tiene y que aqueja dolor. ¿Quién va a definir si realmente es un problema de oído o si es otro problema? Nosotros como médicos, ¿no? Vamos a coger nuestro otoscopio y vamos a revisar cómo está el conducto y cómo está la membrana timpánica. Si hay patologías a nivel de la parótida, ¿no? Tumores, por ejemplo, también puede irradiar un dolor hacia el oído. Problemas en la lengua, en la orofaringe, va a irradiar. En la laringe, hipofaringe, en la espina cervical, también. ¿Por qué? Porque comparte estas ramas del plexo cervical. Igual el esófago y la nariz y los senos paranasales. En cuanto al equilibrio que tiene que haber en nuestro oído para que esté sano, vamos a tener algunos factores protectores. ¿Cómo qué tipo de factores? El cerumen era uno de esos, ¿no es cierto? El cerumen hacía que el pH que tiene nuestro oído sea un pH bajo. Los ácidos grasos que va a tener este cerumen también protege, evita que se esté secando nuestro oído, evita que se que se macere la piel de este conducto. Tenemos las lisosimas, ¿no? Son enzimas que protegen, y la autolimpieza, ¿no? Y en autolimpieza les quise poner esta imagen que está aquí abajo, para que puedan comprender y ustedes le puedan explicar a sus pacientes por qué no es necesario estarnos manipulando los oídos, ni limpiándolos, ni lavándolos periódicamente. Miren, si ustedes tienen una membrana timpánica normal y colocan un punto de tinta china aquí en el centro, cuando ustedes en un plazo de 2 o 3 semanas lo vuelvan a ver, este punto ya no va a estar acá, sino va a estar aquí. Vuelven a examinarlo en otro tiempo, 2 o 3 semanas, va a estar aquí. 2 o 3 semanas va a estar aquí. Migra la piel del
va a migrar desde el centro del umbo de la membrana timpánica hasta la zona más externa, como una faja, ¿no? Es una programación que ya tiene nuestra piel del conducto. Esa es la autolimpieza, es un mecanismo protector. ¿Qué cosa va a ir en contra de los factores agresores? Por ejemplo, la desecación. ¿Cuándo tenemos más desecación en nuestro clima peruano, limeño? ¿Verano o invierno? ¿Cuándo creen? ¿Cuándo se seca? Cuando hay más temperatura. Cuando tenemos muchas temperaturas en verano, full pacientes con otitis. Otitis externas me refiero, ¿no? Porque la piel, las temperaturas que hay y sumado a que el paciente se va a la piscina con la humedad, ¿no? Y si se manipula el oído, peor. Las dermatitis también pueden ocasionar y algún tipo de atrofia glandular, ¿no? Con la edad, por ejemplo. Si queremos examinar a nuestro paciente, pues ya sabemos que la mejor forma es coger el otoscopio como si fuera un lapicero, ¿no? Con la mano, ¿sí? No de esta manera, porque a veces podemos, el paciente mueve el hombro y podemos lastimar al paciente y peor se puede asustar y ya no querer que le examinemos, ¿no? El oído, como ustedes han visto, recibe toda esa inervación, es bien sensible, ¿sí? Entonces hay que examinarlo así, hay que evitar examinarlo de esta forma. Porque el paciente mueve el hombro y podemos lacerar la piel del conducto. Otro punto importante, chicos, ya estamos dejando el oído externo, ya nos estamos yendo al oído medio. ¿Y qué estructura tenemos en el oído medio que conecta con nuestra nasofaringe, con nuestra nariz? Es la trompa de Eustaquio. Esto ha sido preguntado en los exámenes. Lo preguntan como conducto faringotimpánico, así también lo ponen con ese nombre. Tuba auditiva, también lo ponen con ese nombre, o trompa de Eustaquio, ¿sí? Vamos a tener que esta trompa es diferente su angulación si estamos hablando de un niño o de un adulto, ¿no? Si estamos hablando de un niño, miren la diferencia. La angulación casi no es tan pronunciada, es prácticamente ahí, al mismo nivel de la caja timpánica. 10 grados de diferencia nada más. En cambio, miren la angulación que tiene un adulto, casi 45 grados, y esto va a ser un mecanismo protector para nuestro oído y para nuestra faringe. ¿Por qué? ¿Cuáles son las funciones de nuestra trompa de Eustaquio? La trompa de Eustaquio va a tener la función 1, equilibrar las presiones. ¿Presiones de dónde? Presiones de la caja timpánica con el conducto auditivo externo. Va a tener la función de, por ejemplo, si hay gérmenes patógenos en el oído, va a ser su función de válvula para que no deje pasar esos gérmenes hacia la nasofaringe y viceversa. Si hay una infección en la nasofaringe, va a ser su función de cierre para evitar que pase estos gérmenes hacia el oído, ¿no? Trata de hacer dos compartimientos diferentes para que estas infecciones no sigan complicando a nuestros pacientes. Por eso es que cuando uno está resfriado, ustedes no sienten los oídos tapados, ¿sí? Sienten que pasan la saliva y bueno, se tapa, se destapa, porque esa es la función de la trompa de Eustaquio. Cuando ustedes bostezan, no sienten que se tapa, se destapa, ahí está actuando la trompa de Eustaquio. Esta pobre angulación, que bueno, por el desarrollo, recién el niño lo tiene en 10 grados, lo hace propenso ¿a qué tipo de cuadros? Otitis medias agudas, ¿no? Eso lo hace propenso, porque los gérmenes se pueden confundir fácilmente. Entonces, ya habíamos hablado del oído externo, y en el oído medio tenemos a nuestra caja timpánica, ¿sí? La caja timpánica yo quiero que ustedes la imaginen como un cubo,
Es un cubo. Y este cubo va a tener 6 paredes, ¿sí? Superior, inferior, anterior, posterior. ¿Cómo lo están viendo por acá? Ya. Es como que yo estuviera así de perfil, mírenme, y ustedes están viendo mi membrana timpánica de este lado, mi caja timpánica de este lado. Entonces, esta zona de acá es anterior, todo lo que vean acá es posterior, inferior. Entonces, si están viendo mi oído derecho, lo que es anterior, que está aquí, se relaciona con la tubo auditivo o la trompa de Eustaquio. ¿Por qué? Porque esto se va hacia la nariz, hacia la nasofaringe, ¿sí? La parte posterior se relaciona a las celdas mastoideas. ¿Se acuerdan de la mastoides? Que tiene aquí sus celdillas internamente, ¿sí? Celdas mastoideas. El piso de mi caja timpánica, miren, tiene relación con mi vena yugular interna. Y el techo, ¿con quién se relacionará mi techo? El techo de la caja timpánica. Con mi sistema nervioso central, con mi cerebro, con mis meninges. Entonces, miren los vecinos que son la caja timpánica con respecto a el cerebro, al encéfalo, a las meninges, ¿no? En la parte más profunda, en la cara más medial, por decir así, vamos a tener a este nervio, que para nosotros como otorrinos, cuando operamos un oído, tenemos que tener suma delicadeza de no dañarlo, de no lacerarlo, de no inflamarlo, mucho menos cortarlo. ¿Cómo se llama? ¿Qué nervio es? El facial. ¿Y por qué tenemos que tener tanto cuidado? Porque imagínense que yo voy a operar un oído y de casualidad, inadvertidamente, toda la tumoración estuvo al lado del facial y laceramos o dañamos o inflamamos el nervio facial. ¿Cómo va a despertarse nuestro paciente en recuperación? Con parálisis facial. Entonces, ¿qué va a decir el paciente? Yo vine por el oído y terminé con parálisis facial. Entonces hay que explicarle, el consentimiento informado ahí es fundamental como el paciente y sobre todo orientarnos cómo está nuestro oído, qué referencias anatómicas tenemos que tener para no estar en zonas peligrosas y evitar inflamar este nervio facial. Entonces, el nervio pasa por aquí y tenemos también 2 ventanas, ¿no? La ventana redonda, la cual va a dar hacia las rampas timpánicas, dentro de la cóclea, y la ventana oval, ¿sí? Que va a tener relación con la platina del estribo, ¿sí? Acá se va a articular la cadena de huesecillos, la platina del estribo específicamente. Entonces ustedes aquí lo ven grande, magnificado, ¿no? Pero para operar esto se necesita microscopio. Eso se opera de manera micro. Entonces si les gusta la cirugía microscópica, pueden ser otólogos. Y eso de verdad que es bastante satisfactorio cuando sabes realizarlo bien, porque vas a devolverle la audición a un paciente y es devolverle un sentido, es como devolver la vista, devolver algo que va a mejorar su calidad de vida en los pacientes, ¿no? O cuando hay tumoraciones o hay infecciones crónicas también.